hacerle a los demás que están hoy día participando. ¿Ya? La idea es que hagamos preguntas de cualquier índole, lo que tengamos ganas de preguntar, lo que nos genere dudas, lo que nos interese saber de quienes estamos hoy día participando. Pueden ponerse muy creativos, pueden preguntar lo que ustedes quieran. La idea es que pongan una pregunta por post-it, ¿ya? Y ojalá generemos una sola por persona para que tengamos tiempo también de, después de interactuar y comentar nuestras respuestas. Entonces, como siempre, les vamos a poner el modo privado para que puedan hacer sus preguntas con total tranquilidad. ¿Ya? ¿Qué significa el modo privado? El modo privado significa que mientras ustedes escriben, nadie ve lo que escriben y que cuando se libera el modo privado, ustedes pueden, vamos a ver las preguntas, pero tampoco vamos a identificar de quiénes son. Porque ahora, si ustedes se fijan, estamos todos con avatars. Tenemos ahí figuras, excepto de león, un oso panda, si no me equivoco, y ahí tenemos varios más. Así que pueden por ahora, les vamos a dar 3 minutos para que escribamos. Nos cuentan si tienen dudas. Quienes no han participado o trabajado con Mural, basta que hagan doble clic encima, como dijo la Javi delante, y se va a desplegar un post-it. Y ahí escriben la pregunta, que puede ser amplia, lo que se les ocurra que quieran saber respecto del grupo que está participando. No lo piensen en lo específico, ¿ya? Porque no sabemos a qué nos dedicamos todas las personas que estamos aquí. Entonces, planteen la amplia. No, pero si venía... Recuerden apagar su micrófono si es que no van a interactuar con el grupo, ¿ya? Porque si no se hace ahí eco. Y recuerden a todos aquellos que no puedan ingresar al mural por el mensaje de Zoom, por el chat de Zoom, le pueden enviar por mensaje directo la pregunta a Javi y Javi la coloca en el mural. Para los que se están conectando, está el link a la aplicación Mural en el chat. Pueden entrar al mural y escribir aquí una pregunta que les gustaría hacer a los demás. ¿Qué les gustaría saber sobre las demás personas que están participando acá? Puede ser lo creativo que ustedes quieran ser, ¿ya? Recuerden que nadie está mirando lo que escriben, así que pueden escribir tranquilamente y después vamos a desplegar el modo privado. Si alguien no puede escribir o no le abrió la aplicación, recuerde que si pone el chat del Zoom, me puede enviar a mí directamente un mensaje donde dice para, pueden ponerme a mí y el mensaje me llega solo a mí y yo puedo escribir su pregunta. Coméntenos cómo van, si pudieron entrar, les sale fácil. Nos avisan. ¿Pudieron escribir? Cuéntenos cómo van. Los post-its que ustedes escriben, los pueden achicar, los pueden agrandar, pueden cambiar el color, pueden hacer lo que ustedes quieran. Recuerden que ojalá una pregunta por post-it. Cuéntenos cómo van. Acuérdense que de forma interna me pueden preguntar, o sea, escribir sus comentarios quienes no puedan utilizar la aplicación.
Nosotros después ordenamos los post-it, así que pónganlos donde quieran nomás y nosotros los ordenamos. No me ha llegado ningún comentario interno. César plantea así. Ah, ahí Catherine ya había reenviado el link. Súper. Vamos a dar un minutito más. Ingrid, se escribe nomás en la plataforma y queda todo en línea. Así que debiera aparecer. Si cuando las liberemos no aparece, nos avisas y ahí lo podemos volver a escribir. Porque estamos todos en línea trabajando sobre el mismo mural. No es necesario que miren en el fondo la pantalla del Zoom. Nosotros la proyectamos en el Zoom para quienes no logran entrar a la aplicación, pero si ustedes lograron entrar, miren directamente el mural. Y pueden tenernos a nosotros ahí como voz en off nomás. Ya, vamos a liberar el modo privado para ver qué queremos saber o qué nos interesa conocer de los demás. ¿Están listos? Avísenme. ¿Están listas? Avísenme si es que alguien aún está ahí intentando escribir o está ahí inspirado en alguna pregunta. ¿No? ¿A nadie le falta? Voy a verificar que nadie me haya escrito nada. ¿No? ¿Estamos bien? Ya, perfecto. Entonces vamos a liberar el modo privado. Ya, muy bien. Tenemos varias preguntas. A ver, vamos a ordenarlas un poco. Vamos a ponerlas más o menos todas del mismo porte. Podemos interactuar libremente por el micrófono. Ya, Guillermo ahí la está ordenando más rápido que yo, parece. Estamos ordenando los mismos, así que dale tú nomás. Ya, vamos a leer. Yo creo que vamos a tener que agrandar un poco el... A ver, espera. Un momento, déjame... Yo lo hago enseguida, dame un segundo. Súper, ahí agrandemos la letra para... Ahí ya se ve. Perfecto, nos acaba de llegar otra pregunta, muy bien. Guillermo las va ordenando. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Queremos que cada uno de nosotros conteste las preguntas que hicieron los demás y la de uno mismo también en 3 minutos. Vamos a dar 3 minutos. Entonces se ponen debajo de cada pregunta y van escribiendo sus respuestas, ¿ya? Y después las vamos a comentar en conjunto. Recuerden que estamos en modo privado, así que podemos escribir libremente nuestras respuestas, ¿ya? Hay que activar, lo voy a activar. Sí, adelante, Guillermo lo va a activar y ahora podemos escribir tranquilamente en modo privado nuestras respuestas. Ya, ahora sí está listo, activado el modo privado. La idea es que todos podamos contestar. Vamos a dar 3 minutos para esto. Ya, tenemos 3 minutos para completar la tarea. Recuerden intentar ubicar sus respuestas debajo de cada uno de los post-it que corresponda.
Queda 1 minuto. $22 segundos, ¿cómo vamos? Si alguien me quiere mandar sus comentarios por el chat, lo puede hacer. Ya, vamos a sacar el modo privado. Ya, perfecto. Maritza está lista, súper. Se cumplió el tiempo, muy bien. Ya. Ojalá podamos interactuar con los micrófonos, ¿ya? Porque si no, es como un silencio perpetuo aquí. Ya, pero vamos a ir comentando y yo lo voy a ir leyendo y el que quiera agregar, ¿cierto? Información sobre lo que escribió o quiera complementar o no alcanzó a escribir y lo quiere hablar, puede hacerlo libremente. Entonces, vamos a ver primero, ¿cuál es tu área de emprendimiento? Tenemos primero alguien, ¿cierto?, que está en la parte de elaboración de biocosmética, que ya había participado antes, si no me equivoco, porque ya habíamos escuchado de biocosmética. Estilo de música favorito, música latinoamericana. Perfecto. Ir a las termas, mira, qué rico. Sí, la verdad que estaría bastante bueno, ¿cierto? ¿Qué ha sido lo más difícil superar como emprendedor? Aprender a vender por redes sociales. Absolutamente de acuerdo. ¿Qué ha tenido que hacer para seguir vendiendo sus productos? Vender a regiones mediante envíos. Así es. Tenemos aquí cuál es tu área de emprendimiento, consultoría e innovación y sustentabilidad. ¿Cuál es tu música favorita? Música ochentera. Esa soy yo, para que ustedes sepan. Yo puse consultoría de emprendimiento, de emprendedores y empresas. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Yo personalmente pensé en ver a mi familia, pero mi familia igual lo ha logrado ver. Lo que yo haría sería principalmente, y como primer punto importante, un asado con amigas y amigos, así hasta tarde, bien conversado, y poder estar también con ellos y abrazarlas y abrazarlos, que personalmente los he hecho muchísimo de menos. ¿Qué ha sido lo más difícil superar como emprendedor? Yo puse también la falta de recursos, que siempre es complejo, ¿cierto? Y alguien más puso también tener reconocimiento como empresa nueva, y que eso obviamente cuesta cuando uno está empezando, que se te abran las puertas. ¿Y qué has tenido que hacer para seguir vendiendo tus productos en esta pandemia? Relacionarnos con los clientes por videollamada y redes sociales, ¿cierto? Es una de las principales temáticas. O sea, la mayoría ha sorteado dificultades similares, ¿cierto? Y la mayoría también, que en realidad 2 personas completamos todo, ¿cierto? Tenemos ganas de salir de la rutina cuando esto termine y poder relajarse y estar un poco más tranquilos también. Así que bien, les damos las gracias por participar de esta primera actividad. Cuéntenos después quienes no participaron por interno, si quieren, por qué no lo hicieron, si fue porque les complicó el mural o no tenían ganas nomás de participar de la actividad. También para nosotros saber cómo está funcionando la aplicación y la interacción. Entonces ahora volvemos al PPT y vamos ya a meternos de lleno en esta temática de la ideación, que viene muy entretenida hoy día, pero que requiere también participación. Así que las y los invitamos a que participen. ¿Se está compartiendo? Sí, se está compartiendo, pero no en modo presentación. ¿Ahí? Ahí sí. Perfecto. Ya. ¿Qué es lo que tenemos para hoy? Vamos a tener un contexto respecto
a todo lo que tiene que ver a la introducción de la solución y la ideación, cómo ir haciendo este match, como explicaba la Javi, entre lo que ya hemos visto y lo actual. Es siempre necesario hacer este refresh, sobre todo porque no son procesos que estemos abordando de forma continua, sino que hay una lapsus de tiempo entre cada taller, y entre cada taller hay un montón de cosas que ustedes viven en el día a día y que dicen, ¿cómo era esta cuestión que vi en el taller, que la entendí perfecto en el taller, pero hoy día la verdad no me acuerdo cómo era? ¿Ya? Vamos a trabajar también en la explicación de las metodologías, de cómo se aplica la metodología, eso va a ser bien específico, que tiene que ver con el brainstorming, la matriz de 2x2 y la votación por puntos, que va a ser bien acotadito, y la mayor parte del tiempo se lo va a llevar la actividad de ideación y selección, que ahí es donde les vamos a pedir mucha participación. Es relevante para que esto funcione la participación de todos. Un pequeño contexto del programa, cómo hemos ido evolucionando. Partimos en general el contexto a través de la introducción al Design Thinking. Después nos metimos en la parte ahí de empezar a analizar el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el dolor que tiene el cliente? Después entramos en la parte de observación del cliente, donde nosotros generamos ahí diferentes tipos de instancias, perdón, entre lo que tiene que ver con observar, literalmente con observar como su rutina, su funcionamiento, y el levantamiento de información directa. Aparte de eso, tenemos todo lo que tiene que ver la semana pasada, que fue lo que vimos con la definición del punto de vista. ¿Cómo vamos a ser capaces de hacer converger todo este proceso de empatía, de levantamiento de información, para decir, acotar el problema? Y sobre un problema bien acotado, plantear lo que hoy día estamos viendo, que es la etapa, perdón, de idear. Cuando hayamos pasado esta etapa de idear, vamos a entrar en todo lo que tiene que ver con prototipar, y creo que es súper relevante porque vamos a desprejuiciar muchos de los conceptos que hay respecto de prototipar. Que uno se imagina siempre que tiene que tener casi el avión nuevo listo para tener el prototipo. Y la etapa de testeo, y después la etapa de reflexión y ajuste. En esta parte somos majaderos porque creemos que es relevante considerarlo. Necesitamos la participación activa en el taller. La metodología del Design Thinking se basa, bueno, uno, en sus fundamentos se centra en las personas, en el cliente, en el usuario, pero también en la participación de los diferentes equipos, de los que están observando, de los que están siendo parte. Ideal, no ha funcionado mucho, parece que somos un poco tímidos. Ojalá poder tener las cámaras encendidas. Es una metodología lúdica que funciona mucho respecto al ser capaz de observar la reacción de la gente. No es solo lo que yo escribo o lo que la persona me responde, sino también las expresiones. Ahí Javi les va a explicar en un ejemplo después por qué es tan relevante eso. Estamos en un proceso de escalamiento de la ruta de innovación. Partimos desde lo más simple y vamos en un proceso evolutivo hasta llegar a la última etapa, que es de testeo y ajuste. Ideal que es tener los micrófonos apagados hasta que el moderador lo indique. Importantísimo. Preguntas directo al moderador, no dejarlas pasar. No hay preguntas inútiles, no hay preguntas tontas, no hay preguntas inservibles. Todas son muy importantes y valiosas. Ahora, si no lo quieren hacer con el micrófono abierto, plantéelas por el chat directamente, ¿no? Y lo otro, lo ideal es participar del ciclo completo. Por eso es tan relevante lo que Catherine les mencionó al principio, de que están los videos de los talleres pasados en el canal de YouTube, para que los puedan revisar y ahí generar una comprensión mejor de cómo vamos avanzando. Importantísimo. El Design Thinking, como estamos planteando, es un trabajo de un ciclo de trabajo, donde se parte por entender el problema, y lo otro importante es que este ciclo de trabajo es iterativo. O sea, ¿qué significa? Que podemos estar en la parte de entender el problema, podemos observar a clientes, llegar a la etapa de la definición del punto de vista y tener que volver atrás para ir generando los ajustes. A esto nos referimos cuando hablamos de que es un proceso iterativo. Ahora nos encontramos en la etapa de idear, viene la etapa de prototipar. Esta etapa va a ser fundamental y Javier se lo va a explicar más adelante en el porqué,
y la etapa de prototipar, testear y ajustar. Le queremos remarcar esto porque es un ciclo de proceso que no es rígido, que es muy flexible. Ahora viene todo el refresh con lo que tiene que ver con Design Thinking. Ya, entonces vamos a dar un pequeño contexto de lo que hemos ido viendo en los talleres anteriores, porque vemos algunas, más que caras, nombres nuevos, ¿cierto? En la lista aquí de asistentes. Entonces tenemos varios que ya los hemos conocido, que hemos estado con ustedes en los talleres anteriores, veo sus nombres y los reconozco, pero tengo varios nombres nuevos también. Así que vamos a hacer una pequeña recapitulación, ¿cierto?, de lo que hemos estado conversando, para que la actividad que hagamos hoy día tenga sentido también para quienes no han podido participar de las instancias anteriores. Entonces, ¿qué tenemos, cierto? ¿Qué es el Design Thinking? Porque nosotros hablamos de Design Thinking porque ya llevamos el 5.º taller, ¿cierto? Entonces, entendemos que ya está un poco integrado. Pero lo vamos a recapitular. ¿Qué es esto? Es sencillamente, se puede traducir, ¿cierto?, como pensamiento de diseño. ¿Qué significa el pensamiento de diseño? Es una manera de abordar problemáticas, ¿cierto?, necesidades de una manera distinta, de una manera creativa y donde el foco está puesto en los seres humanos, en nuestros potenciales clientes, nuestros potenciales usuarios. Y entendiendo que estas personas, ¿cierto?, que son nuestros clientes, nuestros usuarios, tienen necesidades específicas, viven en un contexto particular, tienen problemáticas determinadas, ¿cierto? Y tienen temáticas particulares y problemáticas actuales, pero también tienen ciertas necesidades o problemáticas que van a suceder en un futuro. Si nosotros nos planteáramos, ¿cierto?, hace 2 años atrás, el escenario que estamos viviendo hoy día, de contexto de pandemia, crisis social, crisis medioambiental, crisis económica, ¿ustedes podrían haberlo previsto? ¿Podrían haberlo imaginado? Probablemente no con el nivel de intensidad que está siendo, que estamos enfrentando, ¿cierto? Pero sí, efectivamente, podríamos haber tenido un análisis más acucioso si hubiéramos entendido el contexto también en que estábamos. Además, este pensamiento creativo, este pensamiento de diseño, nos lleva a entender al diseño desde un punto de vista no del consumo. Me voy a explicar. No tenemos que partir, ¿cierto?, de crear o diseñar un producto, un servicio para específicamente un cliente que solo lo va a consumir, ¿cierto? Sino que aquí lo que busca esta metodología es que nosotros integremos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, en el diseño mismo, en la producción de ese bien o servicio que ellos van a utilizar o que ellos van a consumir, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una metodología que es muy participativa, como lo resaltaba también Guillermo, en la medida que yo involucro a mis clientes y a mis usuarios, y ojalá la mayor cantidad de actores posibles. Si puedo involucrar a proveedores, si puedo involucrar, ¿cierto?, al señor que fabrica, si puedo involucrar al cliente, al distribuidor, bienvenido. Porque cada una de estas personas, ¿cierto?, conoce y sabe aspectos de mi producto o de mi servicio o de mi potencial producto o servicio que probablemente yo no he considerado, ¿ya? Esto es como una mirada muy holística del diseño, donde el diseño sirve a las personas, ¿cierto? Y en el fondo no se basa solo en algo estético o en modificar un empaque por su color para llegar a más personas o ponerle más brillo, sino que efectivamente se trata de que yo diseño para satisfacer, ¿cierto?, necesidades humanas y problemáticas humanas reales. Y esto también va de la mano con una innovación y también un posicionamiento de mercado y una mayor competitividad, ¿ya? Ese es el foco de este pensamiento de diseño. Y sobre todo también quisimos resaltar esto, ¿cierto? Porque tiempos de cambios, como el que estamos viviendo hoy, ¿cierto?, requieren nuevas ideas. Y esto yo creo que cada una y cada uno de nosotros, todos, ¿cierto?, hemos evidenciado esto en nuestro día a día. O sea,
todos hemos consumido, ¿cierto?, cosas nuevas que antes no consumíamos en el sentido de productos, bienes, servicios, o lo hemos hecho con mayor intensidad que lo hacíamos anteriormente y hemos dejado de lado, ¿cierto?, ciertos patrones de consumo que teníamos anteriormente y que hoy parecen obsoletos, porque nuestras necesidades y nuestras problemáticas han cambiado de un tiempo a esta parte, ¿cierto? Ya llevamos un año y podemos decir, sobre todo hoy que nosotros estamos en cuarentena acá en Valdivia, que las necesidades son absolutamente distintas. Yo conversaba con Guillermo y le decía, claro, yo antes destinaba buena parte de mi presupuesto trabajando en oficina, ¿cierto? De manera cuando estaba más dedicada a temas más dependiente, a ropa de oficina, literalmente, ¿cierto? Ropa más formal. Hoy en día no gasto ni un peso en eso. Ahora mi gasto se ha centrado en buzo, pantufla, ropa cómoda, ¿cierto? Y eso probablemente ha sido así para muchas, muchas personas. Entonces, este pensamiento de diseño nos lleva a tener muy claro que estos cambios, estos procesos de crisis, de incertidumbre, si son abordados de manera adecuada, podemos encontrar soluciones que sean eficientes, eficaces y que lleguen a cumplir, ¿cierto?, una necesidad específica. Y también, avanza nomás Guillermo, vamos a recordar esto para quienes no han podido participar, que principalmente para que una innovación sea realmente una innovación que salga al mercado, que tenga éxito y que satisfaga necesidades, ¿cierto? Necesitamos tener estas tres variables presentes. La innovación tiene que ser deseable. Si yo voy a innovar, ¿cierto? Meramente por hacer algo nuevo que realmente a nadie le sirve, a nadie le interesa, eso no es innovación, eso es una invención. Y si además, ¿cierto?, yo necesito que esa innovación que yo voy a hacer, esto que voy a crear, que voy a diseñar, que voy a sacar al mercado, tengo que ser capaz de ver su factibilidad. No sirve de nada, ¿cierto?, que nosotros diseñemos algo increíble que finalmente al prototiparlo nos damos cuenta que no es factible de lanzar al mercado ni de implementar porque, por ejemplo, costaría 5 millones de pesos llevarlo a producción y la verdad, nadie pagaría 5 millones por ese producto o ese servicio. O sea, no hay factibilidad o no existen los materiales, por ejemplo. También es importante tenerlo claro, o sea, si no hay tecnología que me permita abordar esta innovación, yo no la puedo llevar a la práctica. Por lo tanto, siempre hay que tener claro cuál es la tecnología que tenemos disponible, tecnología también como medios, ¿ya? Para alcanzar en el fondo a tener esta innovación ya prototipada y lanzada al mercado. Y finalmente, un punto muy clave es la viabilidad económica, ¿ya? O sea, hay que tener claro también nuestras capacidades, cuántos recursos tenemos, y si efectivamente es viable económicamente que esta innovación salga al mercado, ¿ya? Por eso en el fondo no es solo que tengamos una muy buena idea entre las manos, ¿cierto? Que hayamos visto algo, que nos dieron ganas de encontrar una solución a algo, sino que además tiene que ser factible y viable. Y en este sentido, siempre que una innovación es capaz de generar valor para el cliente, ya sea en un producto, en un servicio, en un proceso, en marketing, va a generar una oportunidad de mercado que si alguien es capaz de abordarla, ¿cierto?, de manera adecuada, va a generar una ventaja competitiva y obviamente mayores utilidades. Esa es también una clave que es importante tener presente. Y acá lo que queremos mostrarles es como un resumen gráfico, si se puede decir, que quisimos como resumir toda la parte de la identificación del problema, que es la fase 1 de este ciclo, que es la que terminamos la semana pasada. Ahora estamos en la fase ya de la búsqueda de soluciones. En la parte de identificación del problema, tenemos ciertas etapas que Guillermo les comentó un poco al principio y que son importantes también considerar. Primero hay que entender el problema, ¿ya? Tan sencillo como eso, o sea, cual sea lo que sea que nosotros vamos a abordar como desafío, tenemos que entenderlo en profundidad, tenemos que saber si alguien ya lo está haciendo, si la persona que lo está haciendo, cómo lo hace, qué características tiene, lo podemos hacer de otra manera,
cómo lo usan los usuarios, cómo lo experimentan. Entonces la segunda patita viene a ser estos binoculares que nos dicen que efectivamente lo que tenemos que hacer es observar a nuestros clientes. Y la parte de la observación, sobre todo en la identificación del problema, es absolutamente clave. Acá, si yo me quedo meramente con entrevistar, por ejemplo, probablemente no voy a obtener información fidedigna, real y acuciosa. ¿Por qué les decimos esto? Si ustedes van cuando podíamos, ¿cierto?, ir libremente, por ejemplo, comer a un restaurante, uno está comiendo feliz, ¿cierto?, y de repente la mayoría de las veces los buenos restaurantes, ¿cierto?, con buena atención al cliente, pasa el mozo, ¿cierto?, o la mesera y nos dice, ¿cómo está todo? ¿Va todo bien? ¿Está bueno todo, cierto? Y uno en general repite, sí, está todo bien, perfecto. Independiente que quizás comiste y le comentaste a la persona con la que estabas que la carne no está en su punto, o que le faltó sal, o que algo, ¿cierto?, podría haber sido realizado de mejor manera. ¿Y esto por qué? Porque los seres humanos tenemos una tendencia a satisfacer al otro cuando nos hace estas preguntas y que está en juego algo que a él le interesa. Entonces, si nosotros vamos a observar, o sea, nos quedamos solo con una entrevista con un cliente, probablemente no vamos a tener en cuenta toda la información que necesitamos. Y acá yo le decía a Guillermo que un ejemplo de esto que nombraban ahí los líderes de IDEO y que les había sucedido, estaban evaluando un software computacional, ¿cierto? Y llamaron a clientes del software era una actualización de este software, que traía nuevas aplicaciones, nuevas maneras de abordar, ¿cierto?, ciertas características de este software. Y llamaron a clientes que eran quienes usaban esto todos los días. Y los grabaron mientras ellos experimentaron por 30 minutos, interactuaron con este software para ver cómo operaba. Y resulta que ellos grabaron y se encontraron con que las personas, ¿cierto?, se enojaban, no entendían cómo funcionaba, sus gesticulaciones eran de malestar, de desilusión con el producto, ¿cierto? Y finalmente, cuando terminaba este proceso de interactuar con este prototipo de testeo, les preguntaban qué les había parecido esta actualización del software y cómo lo habían experimentado, qué aspectos se podían mejorar, y se encontraron con que todos les respondían que el software y la actualización en específico estaba increíble, que funcionaba perfecto, que les había encantado. Y ellos al analizar, ¿cierto?, los videos se dan cuenta que efectivamente no era perfecta, que habían cosas que mejorar y que no todo era tan bonito. Y eso solo se puede ver si nosotros somos capaces de, uno, registrar, por ejemplo, en una entrevista, no solo lo que nos dicen, sino también los gestos, las actitudes, y lo mismo cuando observamos a nuestros clientes en un testeo. Lo veo que está cómodo, que está familiarizado, que le gusta, que no le gusta, que su cara es de placer, de satisfacción, o es una cara de no sé cómo manejarlo, o me gustaría que tuviera esta otra cosa, y eso es muy importante. Tercero, ¿cierto? Tenemos muy importante el tema nosotros le pusimos ahí como la traducción al español, que es el engage, el conectar con el cliente. O sea, efectivamente llegar a un punto en que yo lo conozco, genero cierta confianza para poder preguntar literalmente y directamente qué opina de esto y que me lo diga, ¿cierto? Y saber también en qué contexto utiliza mi producto, mi servicio. Ponerse en los zapatos, en este caso podría ser en las pantuflas, ¿cierto?, de nuestros clientes, literalmente vivir la experiencia nunca es malo, ¿ya? O sea, cómo yo vivo la experiencia que un cliente mío podría tener. Entonces hago toda la cadena. Si yo estoy ofreciendo un producto por internet, voy, le pido a alguien que me preste, ¿cierto?, su Facebook o su Instagram, y que yo no lo tenga como seguidor o como amigo, y literalmente hago todo el proceso y miro mi página desde fuera, como si yo no tuviera idea de lo que estoy mirando. Veo qué me gusta, qué no me gusta, encuentro fácil la venta de los productos, cómo me contactan. La vía de contacto es expedita, yo en general contesto luego, no contesto luego, cómo llega el producto y vivo la experiencia completa. Y una vez que tenemos toda esta información ya identificada, ¿cierto?, y este problema listo, nos pasamos a lo que vendría a ser esta ficha, ¿cierto?, del cliente y del problema, donde yo tengo toda la información necesaria
para poder pasar a la parte de la ideación. Porque una clave del design thinking es que nosotros partimos desde el problema y no desde la solución. Generalmente, cuando uno empieza a abordar ciertas temáticas, se centra inmediatamente en la solución. Ah, pero es que esto lo podríamos resolver de esta manera, podríamos hacer esto otro. Y nos saltamos la parte de comprender el problema, y a veces el problema no es el que nosotros creemos que es, la necesidad no es la que creemos que es, y solo lo vamos a entender con esta análisis y observación del problema. ¿Se acuerdan que en los talleres pasados yo les mencioné perdón, que íbamos a seguir utilizando mucho esta figura? Donde partíamos en este proceso que mencionaba Javi, de empatizar y entender el problema ya del cliente, donde teníamos que tener una apertura mental para poder ser capaz de captar el dolor, cuantificar el dolor que tiene este cliente con su problemática, generar un proceso de convergencia, donde llegamos a definir con claridad, la mayor claridad posible, cuál es el problema. Este es el proceso que veíamos el taller pasado, la semana pasada, a definir el punto de vista, así, esto es acotadito, no algo muy genérico, no algo tan específico que no nos dé pie a un proceso de creatividad. Entonces, cuando tenemos nuevamente este proceso, el problema definido, acotado, ¿se acuerdan que trabajábamos con la pregunta de cómo podríamos? Y quedaba ahí como dando bote, y ahí donde en el cómo podríamos inserta el problema, cómo podríamos solucionar, cómo podríamos abordar, cómo podríamos, un sinfín de cosas. Y también ahí estaba la relevancia de la pregunta de que me invitase a proponer muchas ideas, no solo una. Entonces, nuevamente, en esta etapa de generar las ideas, empieza un pensamiento divergente. Tenemos que aprender a soltar la mente. En un principio partimos empatizando, generando un pensamiento divergente, convergencia hacia la definición del problema, nos acotamos nuevamente el proceso de apertura mental para generar este prototipo portafolio de ideas con las cuales vamos a seguir trabajando en las diferentes etapas. Ahora, una vez que yo tengo identificado bien el problema y lo tengo acotado, es que me voy a poder meter en la parte de la solución. La etapa de ideación trabaja mucho con distintas herramientas para poder definir y acotar y tener este portafolio de ideas. Una de ellas es el brainstorming o lluvia de ideas. La verdad, en algunos espacios de trabajo, en empresas, de repente en instancias académicas, es súper nombrado el brainstorming. Oye, hagamos un brainstorming, tiremos ideas. El tema es muy conocido, pero es mal utilizado. No porque sea malo el concepto de tirar lluvia de ideas, sino qué es lo que me genera esa lluvia de ideas, desde dónde parto. Hay un primer punto. Y segundo, cómo es que voy generando una clasificación y cómo voy ordenando todo esto que se va vaciando. Que si el proceso es bueno, va a ser muy enriquecedor en cuanto a la cantidad de ideas posibles. Nunca perder de vista cuando uno está en el proceso de brainstorming, que el usuario es el centro del proceso. Por lo tanto, nuestra solución o nuestras posibles ideas tienen que no perder de vista a ese usuario. Y por eso la idea tiene que estar en este foco. ¿Ya? Al igual que en las etapas anteriores, es necesario que uno sea capaz de empatizar, que uno trate de ser ese cliente, ese usuario, esa persona que tiene el dolor y planteárselo desde uno mismo. Así como, me gustaría que esta cosa pasase. Otro punto que es sumamente relevante, sobre todo cuando se hace este trabajo de brainstorming al interior de las empresas, es que es necesario tener ahí un moderador,
alguien que te vaya apoyando en este proceso. Muchas veces tiende a ser el que habla más, o de repente el jefe, y el jefe las dice todas, la ordena todas, dice, cierto que sí, y termina la gente quedándose mutis. La idea es tener a alguien externo, no necesariamente fuera de la empresa, a lo mejor fuera de otra unidad, que sea de otra unidad ajena a la que está haciendo el proceso, pero que sea capaz de motivar a aquellos que no hablan mucho, pero que tienen mucho conocimiento y mucho que aportar. Y de la misma forma también tratar de canalizar ese ímpetu que muchas veces tiene el que habla más o el jefe respecto de que se considere lo que él dice, por favor, es importante. ¿Ya? Este orden y este proceso nos ayuda a generar una gran cantidad de ideas, este portafolio que yo les mencionaba. Pero haciendo una pequeña recapitulación, es necesario que yo tenga muy claro el desafío para poder plantear de buena forma y orientar como facilitador la lluvia de ideas. Siempre en estos procesos de brainstorming surgen ideas muy profusas, la gente tiende a vaciar mucho sus inquietudes y que a veces pueden no estar necesariamente alineadas con el desafío. Por eso siempre es bueno tenerlo a la vista. La vez pasada habíamos dicho el cómo podríamos. Vamos a hacer un ejercicio práctico con esto más adelante. El cómo podríamos. Nunca perderlo de vista, cosa de que estas ideas, estos aportes estén enfocados en eso. Dado que el proceso, y esto es muy importante, exige mucha participación, muchas veces a la gente la saca de su zona de confort, que es, por ejemplo, el estar calladito, el no opinar, pero que eso no significa que no tengan ideas potentes. Pero cuando lo sacamos de la zona de confort y lo hacemos participar, lo hacemos interactuar, eso a veces genera desgaste. Y por eso estos procesos de brainstorming tienen que ser divertidos, tienen que ser encachaditos. El brainstorming, cuando está bien trabajado y bien canalizado, nos saca el jugo. Esto es como, a veces no sé si alguien ha estado en sesiones de terapia o cosas por el estilo, quien está guiando el proceso de terapia o este tipo de trabajo, a veces queda, y los integrantes quedan agotados, porque es mucha la carga, mucho el nivel de concentración, y eso también agota. Entonces, por eso tiene que ser un momento lo más agradable posible. Eh, Tener comida, bebida rica, que eso les permita también nutrir el cerebro con glucosa, para seguir aportando ideas, mucho colorido, que sea entretenido. No este proceso de Paco, ahora dígame usted su idea y ahí con la presión, el nervio, tiene que ser algo entretenido, bien divertido. ¿Ya? Por eso también es clave el quién va a moderar, cómo va a ser, y ahí cobra mucha relevancia el título, facilitador del proceso. También es importante que cuando uno trabaja generalmente en un panel grande, nosotros ocupamos esta aplicación digital que es Mural, que se ocupen los espacios. Hemos hecho algunas cosas en las cuales la gente se tiende así como a ir a la esquinita y a escribir chiquitito. Ocupen el espacio, hay que sentirse dueño del espacio. Eso facilita también el proceso de creatividad. ¿Ya? Y lo hace sentirse parte de todo lo que se está haciendo. Una vez que hemos sido capaces de generar esta mayor cantidad de ideas posibles, es que empezamos a ordenar, empezamos a combinar y a clasificar. Dentro de esto, por ejemplo, empezamos a agrupar ideas afines, empezamos a ver si hay ideas que se complementen unas con otras, e incluso puede darse que existan algunas propuestas de ideas que permitan que otras ideas surjan posterior a eso. Y eso es totalmente válido. Todas se aceptan. Bueno, de ahí viene todo un proceso de selección de las ideas. Y este es, como dice aquí, es uno de los momentos difíciles. ¿Bajo qué criterio voy a definir
cuáles son las ideas de este portafolio con las cuales me voy a quedar. Una de las herramientas con las que se trabaja mucho es la matriz de 2x2 y la puntuación. Votación por puntos, perdón. Y la matriz de 2x2, que vamos a hacer un trabajo con ambos en un ratito más. Importantísimo, nunca perder de vista la pregunta con la cual estamos trabajando, ¿ya? Hay algunas premisas que son importantes, que hay que tener presentes en el trabajo del brainstorming. Mientras más ideas, mejor. Nunca olvidarlo. Es así como, mira, ya aporté mi idea y con eso, o sea, si tienes más ideas, dale, aporta. Les dije hace un momento, construir sobre las ideas de los demás. Oye, alguien pudo tirar una idea, esa es la base para construir otra. Genial, fantástico, hay que darle esa. Esto es, aquí hay que animarse con ideas locas y extremas. En el taller pasado, y me gusta mucho hacer esto del match, de ir enganchando con lo que vimos antes, una de las preguntas o una de las variaciones a las preguntas del cómo podríamos, que esa nos daba el punto de partida para la parte de ideación, era que le agregaban algo al principio. Si fuésemos magos, ¿cómo podríamos? Pegarse la bola, literal. Y aquí es donde uno entra, por ejemplo, esto, anímate con ideas locas y extremas. No hay malas ideas. Y como dice nuestro cuadrito de aquí, las únicas ideas malas son las que no se dicen. Y uno tiene que ir también a este proceso con la premisa de que uno se va a divertir, que lo va a pasar bien. Quienes estuvieron con nosotros en el primer taller, en el de Introducción al Design Thinking, les mostramos un video de un ejemplo muy cortito y específico de cómo diseñar un nuevo carro supermercado. Y una de las máximas que tiene el proceso del Design Thinking es no juzgar, no criticar la idea del otro. Y de hecho ahí lo graficaban así como cuando alguien empezaba a criticar, ¡ping!, la campanita al tiro. Es cosa de que la persona se frenase en ese proceso de crítica y no limitase la creatividad. Aquí claramente hay que tener confianza creativa. Las ideas, la pregunta del cómo podríamos, o si le agregábamos lo anterior que yo les mencionaba, si somos magos, ¿cómo podríamos? Nos tiene que dar esa confianza creativa. Todas las ideas son bienvenidas, no hay ideas que se vayan a quedar afuera, porque a lo mejor esa idea que a lo mejor alguien en algún momento pudiese pensar, oye, no calza para esto, esa idea perfectamente podría engranarse con una futura ideación que le dé continuidad a este proceso que hoy día estoy trabajando, que hoy día voy a llegar a prototipar más adelante. Y lo otro relevante, que es las ideas visuales. Hay que ser visual en este proceso, no solo literal, no es solo escribir la idea. Oye, ¿sabéis que mi idea surgió con un dibujo que aporté? Mi idea surgió con una foto que tomé, con una imagen que descargué de internet, con una escena de algo específico que logré capturar en un momento determinado. Súper relevante que no es solo el texto. Puede haber un proceso también. El proceso del design thinking es muy visual. La parte de participativo es muy, muy visual. Ahora vamos a entrar en la etapa que viene del nuevo taller, de la nueva parte de ideación, de la parte práctica. Y para eso nos vamos a ir nuevamente al mural. Es bueno que si van teniendo consultas respecto a lo que estamos hablando, las puedan ir planteando, levanten la manito a través de la aplicación que tiene el Zoom, o la vayan compartiendo a través del chat, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la etapa de la parte práctica. Déjenme salir de aquí para poder... Recuerden, yo les volví a compartir el link de la aplicación. Veo varios nombres, ¿cierto?, nuevos, así que pueden conectarse, hacen clic en el link
y se conectan como visita. No es necesario que hagan el proceso de registrarse por todo lo que eso implica. Una vez dentro de la aplicación, Guillermo ahora les va a compartir la pantalla, pero si ustedes pudieron entrar, la recomendación es que no miren la pantalla de nosotros, de Guillermo, ¿cierto? Sino que miren su propio mural, que se les va a desplegar en una ventana aparte. Quienes no lo logren abrir, pueden, ¿cierto?, ver la pantalla de Guillermo para ver lo que les vamos a compartir. Entonces, ¿se está compartiendo ya? Sí, se está compartiendo. Vamos a tener que acercar un poco, eso sí. Quizás ir por parte. Bueno, primero para explicarles un poco qué es lo que vemos acá. La sesión anterior, nosotros hicimos un ejercicio que consistía en generar un mapa de contexto, ¿ya? Este es un mapa de contexto, donde en una imagen nosotros logramos ver, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el entorno y con las características propias del usuario en específico. Cada mapa de contexto tiene generalmente dos ciertos espacios que son libres. Si ustedes se fijan acá, nosotros agregamos un espacio que es características del negocio. Y aquí es donde ustedes pueden poner la información que ustedes quieran, o sea, el ítem como de información que ustedes quieran, dependiendo de cuál sea el desafío que ustedes están abordando y qué es lo que quieren trabajar. Nosotros en este caso construimos en la sesión anterior un ejemplo de un mapa de contexto de un empresario turístico de la región de Los Ríos, específicamente de Valdivia. Y generamos, ¿cierto?, de un alojamiento, de un hostal, dueño de un hostal. Y generamos toda esta información que, imaginémonos, ¿cierto?, que la obtuvimos a través de entrevistas con esta persona, de analizar su hostal, de ver, ¿cierto?, las características también del entorno en donde está él, qué políticas, qué sistemas hay, cuáles son las relaciones, cómo son sus ingresos. Si puedes achicar un poco, Guillermo, porque no se alcanza a ver justo en la parte de abajo, que es donde en el fondo nosotros también ponemos lo que nos fue contando, lo que fuimos viendo, que son los desafíos también de este empresario en específico, y que pueden ser desafíos de la industria, ¿cierto?, o de todos los emprendedores y de todas las empresas y negocios en este contexto. Las incertidumbres, vemos cuáles son sus necesidades, sus deseos. Para quienes estuvieron la sesión anterior van a ver que con Guillermo lo complementamos un poco para poder dar un panorama más completo y poder hacer ahora el desafío que viene a continuación. Entonces, coméntenos, vemos que hay 4 conectados en el mural. ¿Los demás no pueden conectarse? Cuéntenos si es que están con alguna dificultad para conectarse. Porque si no, para la actividad, recuerden que me pueden mandar a mí, ¿cierto?, de manera interna, si así lo prefieren, sus comentarios, y yo los voy agregando en el trabajo colaborativo que vamos a hacer como ejercicio. Las y los invitamos a participar en el ejercicio y a hacerlo, porque me imagino, ¿cierto?, que la mayoría está aquí porque tiene algo en mente, ¿cierto?, ya sea para su negocio o tiene una idea de negocio que le interesaría quizás abordar desde esta metodología de innovación. Y en ese sentido es muy importante llevarlo a la práctica, ¿ya? Alguien levantó su mano, no logro ver quién es. Conciencia y Belleza Mendoza. Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, oye, mira, una consulta o una recomendación más que consulta. No sé, en el ejemplo que tienen ahí de empresario turístico de Valdivia, están todos digamos, los pasos, 1, 2, 3, 4, todo lo que está en el contenido está en inglés. Yo no sé si todas las personas tienen conocimiento del idioma, ¿ya? Inglés. Por lo tanto, eso como emprendedor hace un poco no entendible el concepto que están explicando y no nos familiariza, ¿me entiendes? Entonces, eso me gustaría que ojalá lo pudieran como... No sé si se puede, no sé si esta aplicación les permite modificarlo. Mira, en esta planilla en específico, viene en inglés y ocupamos en esta en específico porque era con mejor definición y que nos permitía ver como el panorama completo. Lo que nosotros siempre hacemos cuando ponemos la planilla en inglés
es explicarla. Este fue un trabajo que hicimos en la sesión pasada, entonces cuando trabajamos sobre esto, porque esto lo llenamos con los participantes del taller, fuimos explicando cada ítem y cuál era la traducción. De todas maneras, yo lo voy a volver a decir, y sí, efectivamente podríamos hacerlo. La lata es que como son con post-it, se confunde un poco con el conjunto de la escena. Pero de todas maneras, por cualquier cosa, siempre que nosotros ponemos algo en inglés, lo traducimos, porque sabemos perfectamente que no todo el mundo se maneja, ¿cierto?, en el inglés. Y también, no, sí lo agradezco. sí, pero súper buena recomendación, y efectivamente cuando podemos hacerlo lo tratamos de incorporar, pero de todas maneras, como bien tú dices, lo vamos a traducir por parte para que quede un poco más claro. Y Guillermo, si puedes achicar un poquito para que podamos verlo en conjunto. Tenemos Muchas entonces, sí, no, gracias a ti por el comentario, muy, muy adecuado y muy pertinente también a la realidad de nosotros, ¿cierto? Así que, efectivamente, mira, acá nosotros tenemos en el mapa de contexto, nosotros tomamos principalmente la elaboración del mapa mismo, ¿ya? El template que ustedes ocupen, que los pueden encontrar en internet, nosotros encontramos este en específico que nos gustó, pueden, en el fondo, van a encontrar distintas categorías dependiendo del template que ocupen. Ustedes pueden armar el que quieran, pueden armar la planilla que ustedes quieran y ordenarla como ustedes quieran. Siempre en el fondo les hemos dicho, y lo queremos resaltar, que la metodología y en específico estas plantillas, ¿cierto?, no son estáticas, son efectivamente dinámicas y lo que buscan es adecuarse a lo que ustedes necesitan. Por lo tanto, si hay ítems, ¿cierto?, si hay sectores de este análisis que a ustedes no les hacen sentido o que no son adecuados a lo que ustedes quieren lograr, simplemente los modifican y construyen nuevos, ¿ya? En este caso, ¿qué son las características del entorno que tenemos acá? Tenemos primero, ¿cierto? Guillermo, si tú puedes, como estás compartiendo, mover el cursor para que veamos en dónde estamos. Tenemos primero el contexto, ¿ya? El entorno. Ahí, yo me fui para otro lado, ahí, al contexto, el entorno, donde nos referimos, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con el entorno social, político, cultural, ¿cierto?, el usuario en específico que nosotros estamos analizando. Después, si bajamos, tenemos características demográficas y etnológicas que principalmente se refiere a características como edad, sexo, ¿cierto?, lugar donde vive, las características también culturales del entorno en donde está. Y aquí cuando acerquemos y hagamos el zoom, ¿cierto?, a este ejemplo, vamos a poder ver que es importante, siempre es importante tener claro la cultura del lugar en el cual yo me voy o al usuario, la cultura del usuario específico, ¿cierto? Tenemos abajo los desafíos que esta persona encuentra, que tiene, ¿cierto?, que tiene este mercado. Tenemos a la derecha las incertidumbres, o sea, aquellas cosas que no tiene claro, que no son manejables y que le plantean ciertos miedos, ¿cierto?, o ciertas situaciones como se podría decir, como que no tiene clara, que en el fondo no sabe efectivamente cómo va a resultar aquello. A la derecha de eso tenemos las necesidades y los deseos, ya las necesidades y los deseos en específico que este usuario, ¿cierto?, nos plantea. Y arriba, vamos a saltar hacia arriba, tenemos las políticas y sistemas, ¿cierto?, que pueden estar en torno al usuario o al problema que yo estoy analizando. Y a la izquierda, temáticas de economía y eficiencia. Como les comentamos anteriormente, todas estas clasificaciones son absolutamente movibles y cambiables. Y por lo mismo, al lado derecho de la plantilla, van a ver, ¿cierto?, que nosotros incluimos para este ejemplo en específico características del negocio, porque nos dimos cuenta que no teníamos dónde ubicar, ¿cierto?, las características del negocio específico de este usuario que en este caso es un empresario turístico que tiene un hostal en Niebla. Y tiene otro espacio más donde podríamos haber anotado cualquier otra cosa que nos hubiera, ¿cierto?, salido en la fase de comprensión del problema. Entonces, la gracia de esto es que nosotros completamos y vaciamos toda la información que generamos anteriormente, ya sea en la observación del cliente, en las entrevistas,
en el ir a vivir la experiencia del usuario o el cliente, en el análisis del problema, del entorno, ¿cierto? Logro vaciar toda esa información en esta plantilla que me permite de manera visual entender el contexto del usuario en específico. No sé si hasta acá hay alguna duda o comentario. Nos dicen, por favor, porque como no vemos sus caras, es difícil hacernos una idea de cómo se está entendiendo. Quisiera recordarles que para esta etapa es necesario recordar que no se pueden hacer estos trabajos solos. Todo este proceso creativo, todo este vaciado en el mapa de contexto no es algo que haga una persona en forma individual. Se requiere de distintas visiones, se requiere de distintos aportes. Por eso, llevando el ejemplo que nos estaba planteando recién, oye, yo soy emprendedora, soy sola. Sí, pero tienes conocidos a lo mejor que conocen la realidad de tu negocio, tu familia, que ellos pueden ser parte de este proceso creativo. Lo ideal es no hacerlo solo. De todas maneras. Entonces vamos a ir por parte para entender el ejemplo y para ver también cómo vamos a hacer el ejemplo de la ideación. ¿Ya? Teníamos, ¿cierto?, que este es un empresario turístico de Valdivia, que nació en Valdivia, que tiene 20 años de experiencia, que tiene un trabajo individual y no asociativo, eso es lo que él cree, ¿cierto? Que en el fondo su trayectoria ha sido más bien por su propio esfuerzo y no en el fondo por unirse a un gremio o generar algo en conjunto con otros. También manifestó, ¿cierto?, en las entrevistas mucha falta de confianza con otros actores para trabajar colaborativamente. O sea, esta mirada un poco de que yo solo voy a generar que mi negocio salga a flote y no necesito a otros para esto, y que quizás esto también puede verse con una mirada más negativa. Cree que la gente está dispuesta a pagar más por un servicio de calidad y no confía, como decíamos recién, ¿cierto?, en los demás empresarios turísticos, porque en el fondo cada uno rema solo. Esa es como su mirada, su idea de negocio que está por detrás también de lo que podamos observar y analizar también más objetivamente. ¿Cuál es el contexto que tenemos acá? Tenemos, ¿cierto?, que esto salió todo en el taller anterior de ustedes mismos, de quienes participaron en el taller anterior. Tenemos un sistema de transporte fluvial único en el país, ¿cierto? Y es el único río navegable del país, por lo tanto, eso nos posiciona en un lugar, ¿cierto? En una posición turística muy favorable. Hay una oferta turística muy variada en la región, también apareció, ¿cierto?, que hay una mala calidad de la infraestructura vial, que tenemos parques nacionales, que hay turistas que llegan que son los turistas que llegan son mayoritariamente de Santiago, de Concepción y Temuco, que tenemos los mismos, incluso mejores atributos que otras regiones, pero que también se daba cuenta que las agencias de turismo generalmente viajan a Pucón y Puerto Varas y se saltan Valdivia. Somos también capital cervecera y hay una amplia oferta gastronómica y de alojamiento. Esta persona además nos manifestaba, ¿cierto?, que los ingresos son muy estacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los ingresos del sector turístico y en especial del sector hotelero, ¿cierto?, se generan en verano, en la temporada estival, teniendo una baja importante apenas termina la temporada. Y además nos comentaban que tuvo que asumir pagos de sus trabajadores porque a pesar de haber accedido a subsidios, ¿cierto?, el subsidio al empleo, estos pagos se retrasaron. Por lo tanto, él tuvo que de su bolsillo cubrir lo que esperaba cubrir con el subsidio. Y una baja del 80% de los ingresos en este verano. O sea, una absoluta crisis, ¿cierto? ¿Qué tenemos además? Que hay incentivos por parte que, o sea, perdón, que sería importante que hubiera un mayor incentivo al fomento productivo en las políticas públicas, hay apoyo, ¿cierto?, para la obtención del certificado de calidad turística, hay muchos gremios dispersos, hay poco control de la informalidad, principalmente cabañas, ¿cierto?, que cuando uno llega a Valdivia en temporada de verano y cuando efectivamente
se podía circular libremente y alojar libremente. Tenemos, ¿cierto?, estas personas que se paran en la entrada al día con sus carteles de se arrienda cabaña, y que la verdad muchas veces son informales, y que existen, ¿cierto?, una política de turismo. Voy a avanzar un poco más rápido porque si no, no vamos a alcanzar a hacer el ejemplo, ¿ya? Pero vamos a dar cuenta de lo principal. Su negocio tiene mobiliario nuevo, su hostal es propio, tiene 20 camas, tiene además alguien que es bilingüe, ¿cierto? Tiene vista al mar, y por todas estas características, él cobra un 15% más caro que su competencia, que el mercado. Y su hostal está ubicado en Niebla. Además tenemos, ¿cierto?, que sus necesidades o sus deseos son poder acceder a la banca para tener una mejor situación, ¿cierto? Contar con estadísticas de demanda de turismo para poder tomar también decisiones, poder prospectar. Quiere aumentar sus ingresos y plantea que hay una necesidad imperante de aperturas de fronteras al turismo exterior, que hoy existe, pero la situación también de cuarentena, ¿cierto?, impide el libre tránsito. Sus incertidumbres van en torno a cómo va la curva, ¿cierto?, los cambios de fase de la región. Tiene incertidumbres de que quizás puedan venir nuevas crisis. ¿Cuánto va a durar efectivamente la pandemia, ¿cierto? ¿Cuál va a ser realmente la efectividad de la vacuna y si esto va a generar un cambio? Desconoce cómo son los otros hostales, qué ofrecen, qué características tienen, por lo tanto, en el fondo, no sabe muy bien cómo es su competencia, y tiene miedo, ¿cierto?, de que nuevas cuarentenas impidan la llegada de turistas. Y los desafíos, ¿cierto?, mostrar a la región como foco de turismo estandarizado, o sea, que hay un nivel bueno, ¿cierto?, de calidad, adaptarse a las nuevas condiciones de funcionamiento, son sus desafíos, y cómo sortear este término abrupto de la temporada. Y aquí que nos reímos harto, ¿cierto?, pero que efectivamente es un desafío pagar universidad de 3 hijos, que en el fondo no es una característica, sino que efectivamente es un desafío hoy en día. Y también busca aumentar su flujo de clientes. ¿Cómo vamos hasta acá? Quienes no participaron, ¿tienen alguna duda del mapa de contexto? Coméntenos, porque yo sé que hay varios que no participaron en la jornada anterior. Hasta ahora todo claro. Gracias. Súper. Gracias. Súper. Muchas gracias. Recuerden que nos comentan, nos escriben al tiro, nos hablan si es que hay dudas. Entonces ahora con Guillermo nos vamos a ir a movilizar, ¿cierto?, a la patita de esto, que es donde nosotros efectivamente vamos a hacer nuestra lluvia de ideas. Acá, recordar las premisas que Guillermo nos nombraba anteriormente, que todas las ideas son buenas y tienen que quedar plasmadas, que en el fondo la mala idea es la que nos escribe, que no hay que juzgar. Y dicho todo eso, nosotros también la sesión anterior, para quienes quieran revisarlo, empezamos a ver cómo construir esta pregunta, cómo definir este punto de vista del desafío de una manera suficientemente amplia y suficientemente específico, de manera que motive la creatividad, no entregue la solución en su enunciado, y que no sea tan suficientemente amplia que me cueste enfocar mis ideas. Entonces, en este trabajo, la sesión anterior, ¿cierto?, trabajamos con algunas ideas y finalmente seleccionamos, ¿cierto?, es la siguiente, que este va a ser nuestro desafío que vamos a abordar hoy. ¿Cómo podríamos aumentar el flujo de turistas en Valdivia rompiendo la estacionalidad? O sea, rompiendo esta característica tan marcada de que el aumento de turistas es en verano, que vienen en enero, febrero, y en marzo hay una caída, ¿cierto?, importante. ¿Cómo podríamos aumentar el flujo de turistas en Valdivia rompiendo la estacionalidad? Y ahora ojalá pudieran conectarse todas y todos al mural, porque para que nos funcione el ejemplo y efectivamente lo podamos llevar a la práctica, sería interesante que pudiéramos participar, ¿ya? Que pudieran participar todas y todos.
Si no es posible que puedan acceder al mural, si alguien está en el celular o le complicó, recuerden que pueden de todas maneras mandar sus ideas por el chat del Zoom y yo las voy a poner, ¿ya? Yo las voy dejando en el mural. Recuerden que esto es privado, lo vamos a trabajar en modo incógnito, así que pueden poner la idea que se les ocurra. Recuerden que las ideas extremas, las ideas locas, las ideas que pareciera que son imposibles, en este punto de la ideación son absolutamente bienvenidas y necesarias además, ¿ya? Así que vamos a poner el modo incógnito y vamos a libremente escribir nuestras ideas. Recuerden, acá no hay límite de recursos, no hay en el fondo nada que no sea posible de realizar. Por lo tanto, en esta etapa, lo que se les ocurra poner, lo ponen. La única característica prioritaria es que una idea por post-it, ¿ya? Una idea por papelito. Si les sirve como ayuda a la pregunta del cómo podríamos aumentar el flujo de turistas en Valdivia rompiendo la estacionalidad, agréguenle al principio, si fuésemos magos, ¿cómo podríamos aumentar el flujo de turistas en Valdivia rompiendo la estacionalidad? La idea es volar y generar la apertura mental que mencionábamos en un principio. Vamos a poner tiempo a esta actividad. Ya me llegó un comentario ahí que ya tengo, ¿cierto? Tenemos ahí un nexo con varias participantes que me escriben por interno sus comentarios, así que yo feliz, escríbanmelo y yo los voy completando de manera incógnita para que podamos ahí todos participar y todas participar. Así que quienes no pudieron entrar al mural, porque hay solo 4 conectados al mural, si no me equivoco, por favor, mándenme sus comentarios. Perdón, hay 10 usuarios en línea, como yo estoy mirando la pantalla de Guillermo, veo solo eso. Ya, hay 10 usuarios en línea, o sea, somos nosotros. todos somos nosotros, o sea, son 8, pero somos hartos más acá. Así que ya, pero ya saben, quienes no puedan abrir la aplicación, me la mandan por interno y yo la escribo de manera incógnita. Recuerden, lo más importante, una idea por papelito. Eso es la única condición para que después podamos agrupar, clasificar y ir generando ahí buenas ideas. Motívense. Van a aprender a hacerlo. Para quienes no conocían la metodología del Design Thinking, es como la que la lleva literalmente en todo lo que es innovación. Y es la metodología utilizada por IDEO, que es la empresa de diseño más importante a nivel mundial, que han diseñado una cantidad de cosas impresionantes, y es la metodología que nos permite innovar sin ser expertos en el área en la cual estamos innovando. ¿Ya? O sea, ellos en IDEO han innovado en cosas tan impresionantes como injertos de piel para personas quemadas, ellos diseñaron el mouse de Apple, ellos han diseñado modelos de servicio para clínicas oncológicas de niños, ellos han diseñado una infinidad de cosas y créanme que no todos son expertos en las temáticas que asesoran, sino que sencillamente aplican buenas metodologías como lo que estamos haciendo acá, ¿ya? Así que es un ejercicio que nos permite abordar cualquier desafío de una manera, entre comillas, ordenada en su desorden, porque así es importante que sea, para llegar, ¿cierto?, a soluciones innovadoras, creativas, factibles, deseables por los usuarios, ¿cierto?, y viables económicamente. Esta etapa tiene valor y mejores resultados en la medida que hay muchas ideas. Recuerden, una de las premisas del brainstorming, bueno, aparte de tener la pregunta correcta para orientarse, es tener la mayor cantidad de ideas posibles y sobre eso empezar a trabajar. Así que pongan sus ideas aunque le parezcan descabelladas.
por último están en modo incógnito, así que nadie va a ver quién puso qué idea. Yo estoy poniendo las que me llegan por interno. Recuerden que pueden poner más de una idea, ojalá así sea, pongan todas las ideas que tengan. ¿Cómo van? Hay actividad. ¿Sí? Porque no, Sí. no Hay podemos ver todo lo que hay hasta que se muestra, entonces estamos ahí en incógnito. Tenemos ya varias ideas. Sí. Ya, sí, perfecto. Ahí Maritza nos dice que está lista con sus ideas. Ya, Gracias, perfecto. Maritza. Vamos a dar un ratito más para quienes... Ah, perfecto. Ingrid me planteaba, y que le voy a responder en conjunto a todos, porque para que todos sepan cómo se hace. Dice, ¿cómo retiro unos cuadrados blancos? Los cuadrados blancos son post-it que está escribiendo otra persona, por lo tanto no es necesario que los retires, sino que sencillamente sobre la pantalla del mural puedes hacer doble clic y escribir un post-it, y da lo mismo que quede, muévelo en el fondo hasta que encuentres un lugar no ocupado, y ahí puedes escribir. No los podemos sacar por ahora porque son post-it de otras personas, que después cuando develemos van a aparecer. Exacto. Ya, voy a anotar más ideas que me han llegado por aquí, espérenme. Súper, la creatividad llega, ¿cierto? Y bueno, y otro dato que no es menor y que es importante si ustedes van a replicar esta metodología, y esperamos que así sea, es que el ideal para hacer una lluvia de ideas, el momento más propicio, es a primera hora en la mañana. Es el momento donde las ideas están ahí fresquitas y listas, ¿ya? Como les decía Guillermo, si nos podemos juntar físicamente, ojalá poder tener una pizarra muy grande o una pared, y compramos estos papelitos que se llaman post-it, que tienen hoy en día, cuando en mi época de facilitadora hace muchos años, eran de muy mala calidad y uno los pegaba y se caían al tiro, pero hoy en día no, venden unos que son con pegamento potente y tú puedes pegarlos en la pared. Yo de hecho tengo pegado en la pared aparte de la pizarra y duran. Entonces comprar hartos de esos papelitos, una idea por papelito, ¿cierto? Podemos pegarlas en la pared, y si no, podemos ocupar aplicaciones como Mural. Nosotros le hemos repetido otras veces, pero a quien le gustó la aplicación, le parece que es interesante para trabajar en su propio negocio o le gustaría tenerla, nos puede escribir también, porque nosotros como consultores de Mural podemos entregarle ¿cómo decirlo? Como un link en el fondo donde pueden acceder a descuentos, ¿ya? Tiene un costo, pero que se reduce bastante con el beneficio que genera que nosotros los derivemos, ¿ya? A quien le guste la aplicación, que permite efectivamente hacer estos trabajos colaborativos con equipos, ¿cierto? De manera remota, como si estuviéramos al frente de una pizarra en blanco. Voy a escribir lo que me sigue llegando.
Acá recuerden que no hay limitación. Nosotros en el fondo tenemos todo el apoyo estatal, tenemos todos los recursos, tenemos todo el apoyo de los gremios, están todos alineados. Hay un contexto, ¿cierto?, que es el que tenemos aquí presente, pero es importante que en esta etapa nos liberemos de todas esas como restricciones que fuimos analizando anteriormente. Por eso es importante nunca perder de vista la pregunta, aquí arribita. ¿Cómo podría, o agregarle lo que yo les mencionaba, si somos magos, cómo podríamos aumentar el flujo de turistas en Valdivia rompiendo estacionalidad? Vamos a dar 2 minutos y vamos a develar para que podamos también trabajar en lo que viene después. Que recuerden que aquí tenemos que hacer todo el proceso, además de agrupar, después de seleccionar cuáles son las más potentes, y recuerden que incluso puede darse la opción de que alguno de ustedes vea la idea de otro y diga, oh, se me ocurrió esta otra idea en base a esto. Perfecto, genial. Estos procesos, y como dato, como tienen un alto nivel de desgaste y requieren de mucha concentración, aparte del dato que les daba la Javi de que sea en las mañanas, esto no debiese durar una sesión de brainstorming, así cuando estamos en este proceso de vaciado, ¿ya? Porque ya tenemos clarito todo lo anterior, no debiera durar más de 70, 80 minutos. Entonces, por eso también que uno tenga muy claro cómo es el proceso de facilitación que tiene que darse, para que sea lo más fluido posible, para cuando se está desviando hacia un foco terminal, el facilitador sea capaz de llevarlo y encauzarlo nuevamente. Y ahí en el fondo, como les comentábamos, todas las metodologías son adecuables, ¿ya? Si estamos con un equipo, que el equipo, como les comentaba ya anteriormente, está el jefe máximo, no sé, imagínense que estamos en una empresa, y está el gerente general, está el dueño de la empresa más encima, y estamos nosotros que somos, no sé, trabajadores, cierto mando medio, metidos ahí, puede pasar, y va a pasar, ¿cierto? Y pasa, que muchas personas no quieran manifestarse, no quieran participar. Entonces, hay maneras, hay como estrategias de facilitación para que eso no sea, por ejemplo, haciendo esto que es que yo escribo en el papelito, porque esto también se puede hacer de manera hablada. Acá lo estamos haciendo con post-it porque sabemos que no todos pueden hacer su micrófono o activar sus cámaras. Cada uno puede escribir en un papelito y después alguien recopila los papelitos, como lo estamos haciendo acá como en modo incógnito, y todos aparecen juntos. Entonces no hay necesidad de que yo diga, esto lo escribió Pepito, Juanito, identificar un poco quién es quién, sino que es como un trabajo colaborativo a todo nivel. Y esas estrategias también se van adecuando a los equipos de trabajo, al tiempo que tengo, porque esta actividad también puede ser abordada en 20 minutos si la sabemos conducir bien, ¿cierto? Y le damos un margen adecuado de tiempo. Voy a revisar el chat a ver si nos llegaron más ideas. Llegaron, así que esperemos un poquito porque son 2 nuevas ideas que voy a poner y después que termine de ponerlas vamos a liberar. Exacto, a liberar para... Perfecto. Espérenme, me falta una y está. Me llegaron varias más, espérenme un poco, está la motivación aquí de chat. Eso es bueno. Si no alcanzamos a ver en detalle lo que viene, se los vamos a enunciar. Y para que ustedes sepan, a quienes han participado anteriormente en los talleres, el mural al cual nosotros los invitamos queda abierto para ustedes, queda disponible para que lo puedan revisitar, para que lo puedan ver, para que puedan hacer preguntas. Y asimismo, nosotros siempre al final, y de todas maneras Catherine los tiene, les damos nuestros correos, nuestros teléfonos, cosa que si a alguien le faltó, no quedó algo claro, no alcanzó a comprender algo, nosotros
lo podemos ayudar con posterioridad al taller, que obviamente son 2 horas, ¿cierto? No nos permite Cortito. hacer un Muy trabajo acotado. tan profundo. Tú me dices, Javi, para sacar el modo incógnito. Déjame revisar porque estaban llegando, déjame ver si no hay nada nuevo. Si se me pasó alguno me avisan después cuando los leemos. Creo que este no lo anoté. Ya, pero ya estamos. ¿Saco? Adelante nomás, sí, sácalo nomás. ¡Wow! ¡Qué lindo se ve! Ya, mira, si puedes, Guillermo, acércate nomás a la lluvia de ideas para que podamos ver en más grande, en el fondo, el... Déjame ordenar un poquito para poder tratar de hacerlas caber. Si se fijan, yo no, como no hicimos actividad de presentación en esta etapa, ¿cierto? No todos participaron de las preguntas que hicimos inicialmente. No sabemos, y no creo que así sea, que todos sean expertos o pertenezcan al área del turismo, pero todos y todas, ¿cierto? Tuvimos ideas. Por lo tanto, eso nos da cuenta también de que efectivamente si estuviéramos haciendo lluvia de ideas de algo que nos compete, mucho mejor, ¿cierto? Pero siempre es positivo invitar a gente que creamos que quizás no es experto en el tema, sino que puede tener una mirada de usuario, de proveedor, de fabricante, de distribuidor, de la persona que lo acopla. Ahí siempre pueden revisitar el video que pasamos en el primer taller de la ideación de IDEO de un nuevo carro de supermercado, ¿cierto? Que satisfaciera las necesidades de los usuarios, donde ellos entrevistan a la persona que fabrica el carro, al acomodador, ¿cierto? Que los va a buscar al estacionamiento, a las personas que lo usan, a las personas dentro del supermercado. O sea, esto puede ser absolutamente completo, o sea, completado por múltiples personas. Mira, Guillermo, si puedes no importa que no se vea el mapa de contexto, a ver, espérame, porque yo no sé si, ya me pierdo, como estoy viendo el Zoom y el otro. Ah, estamos perfectos, yo estaba mirando el otro lado, ya, no, estamos súper bien. Achica un pichintún, porque se nos cortan algunos. Ahí está perfecto. Ya, salieron ideas de todo tipo y vamos a ir desglosando aquí qué tenemos. Tenemos en pandemia desarrollar un protocolo especial para el turismo. Perfecto. En pandemia generar ferias de turismo en línea para presentar oferta turística. Todo el año tours virtuales que incluyan historia, cultura, arquitectura, artesanos, flora y fauna. Creación de espacios techados grandes, como para hacer constantemente ferias, conciertos. Cernatur es el principal servicio que tiene la responsabilidad de publicitar y coordinar con otros servicios e invitar a nosotros, los emprendedores, las emprendedoras, ¿cierto?, a participar de acciones que permitan atraer turistas todo el año a la región de los ríos. Ya, efectivamente, estaríamos como en el mapa de políticas dentro del mapa de contexto. Ofrecer ferias de cervezas, creación de actividades, festivales en invierno, ofrecer ferias gastronómicas, ofrecer promociones que incluyan paquetes turísticos, todo incluido. Interesante. Se podría incentivar el turismo local dentro de la misma región. Perfecto. O sea, aquí buscar en el fondo una oferta más amplia con la oferta de la región y no solo quedarnos con Valdivia. Hacer descuentos en fechas bajas. Súper interesante, ¿cierto? No sé si conocen la experiencia de Smart Trip, que es un emprendimiento chileno que es empresa B, que practica la sustentabilidad, ¿cierto? Y que efectivamente lo que hace es generar estos paquetes turísticos en alianza con los hoteles para generar descuentos importantes en fechas donde hay baja demanda.
ofrecer tour a todos los lugares turísticos, ofrecer festivales para la familia en época invernal, aprovechando épocas de vacaciones o feriados largos, sacar provecho de que son lugares con mucha lluvia, ¿cierto? Y realizar actividades donde no se vea como incomodidad, sino algo como disfrutar, para disfrutar paseos, juegos, todo disfrutando de lo que nos ofrece la naturaleza. Súper interesante. Incentivar el buen trato a los clientes. Me ha tocado muchas veces que en el comercio apenas te miran y como en una mala disposición, una pena. Sí, es muy cierto, ¿cierto? Incentivar el comercio a estudiar idiomas, principalmente inglés. Claro, porque eso nos permite acceder a la oferta, o sea, a la demanda también extranjera, generando ofertas atractivas en alianza con otros servicios turísticos. Perfecto. Ahora nosotros vamos a intentar clasificar, tenemos poco tiempo, así que vamos a tratar de movernos rápido. Ferias de cerveza, oferta gastronómica, alianza con otros sectores. Voy a achicar un poquito para poder ir agrupando. Ahí. Perfecto. Tenemos un gran ítem que salió, ¿cierto? Que es esto de ofrecer como tours a todos los lugares turísticos, alianzas con otros empresarios, incentivar el turismo local, incentivar alianzas de alojamientos con tours en la región. Este me lo había saltado, no lo había leído. También se puede incluir tour a empresas emblemáticas como chocolatería, ahí enseñar cómo se hace el chocolate. Súper interesante porque hoy en día eso existe, se hace, ¿cierto? Pero se hace de manera individual, se hace de manera aislada. Y probablemente aquí también hubo como un ejercicio de entender que el turista le parece más atractivo cuando hay algo que está listo, que es fácil de adquirir, ¿cierto? Y que me ofrece una experiencia global y no solo el hostal por acá, el tour por allá, la feria por el otro lado, la visita a las termas de manera independiente, ¿cierto? O sea, aquí hubo también una mirada común de la necesidad de generar asociatividad y un producto más atractivo para los turistas. Súper interesantes las ideas que aparecieron. Ahora, si les vamos a comentar lo que vendría si tuviéramos tiempo ilimitado. Vendría que una nueva tanda de generación de ideas donde pudiéramos crear, ¿cierto? O elaborar ideas nuevas sobre las que aquí ya aparecen. Entonces, aquí vendría un momento nuevo donde les diríamos, ahora leamos, ¿cierto? Ya que vimos todo lo que aquí aparece, ¿qué podemos construir sobre lo que aquí ya aparece? Sobre alguna idea que nos llamó la atención y que queramos quizá agregarle algo más. Ahora no tenemos tiempo para hacer eso, pero sí tenemos tiempo para comentarles la metodología de selección que veíamos a continuación. Hoy día vamos a alcanzar a repasar muy rápidamente, ¿cierto? Dos metodologías de selección. La primera de ellas, y que la vamos a nombrar, de hecho ni siquiera sé si vamos a alcanzar a hacerla, es la votación por puntos, que es algo ultra sencillo, pero dramáticamente efectivo. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una gran cantidad de lluvia de ideas, imaginemos que aquí tuviéramos más ideas incluso, o incluso las que tenemos, que son hartas, lo que nosotros deberíamos hacer es poder votar por las ideas que consideramos que son más interesantes, siempre con un criterio que acordemos en conjunto. Por ejemplo, aquí nosotros podríamos decir, ¿qué ideas de las que aquí aparecen les parece a ustedes, ¿cierto?, que son las que generarían un mayor valor para el turista? ¿Cuáles son las ideas que creen ustedes que efectivamente serían las más atractivas para los turistas? Y lo que haríamos sería generar una votación donde cada participante tuviera 5 votos,
que el ideal es que sean, los venden en el supermercado, círculos de colores, donde yo pueda pegarle al post-it, ¿cierto? A la idea que me parece más atractiva para el usuario, a la que mayor generaría valor para el turista, le doy mi voto a las 5 ideas que me parecen más atractivas. Al final del proceso tendríamos, ¿cierto? Post-its donde alrededor de ellos se generara estos puntitos que estuvieran alrededor. Por lo tanto, donde más puntos tengamos, significaría que hay más votos, por lo tanto son ideas que tienen una mayor cantidad de votación de acuerdo al criterio que nosotros establecimos. Y esas ideas debiéramos ser capaces de desarrollarlas en profundidad y probablemente llevarlas a un prototipo, en el caso que estemos, ¿cierto?, ideando algo para nuestro propio negocio, un producto o un servicio, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Yo sé que nos aceleramos, pero en el fondo la gracia de esta metodología es que logremos mostrarles un poco cómo hacerlo. Recuerden que igual podemos seguir ahondando si es que a alguien le quedó alguna duda con posterioridad al taller. Pero igual me interesaría saber si hay alguna pregunta hasta ahora. Coméntenos cómo vamos. Ya, Ingrid planteó algo súper importante. También establecer si escogemos las ideas en contexto pandemia o no. Absolutamente pertinente e interesante. Vamos en el fondo a considerar las mejores ideas a partir de un contexto, entre comillas, normal, o lo vamos a hacer en un contexto de pandemia. Porque si es en un contexto de pandemia, el escenario cambia en 180 grados absolutamente. O sea, aquí, si nosotros esta lluvia de ideas hubiéramos considerado pandemia, hay muchas que no se pueden hacer, ¿cierto? Hay varias que sí, por ejemplo, todas aquellas que hablaban de algo virtual o de generar en el fondo como marketing, quizás para una demanda futura, ¿cierto? Pero efectivamente, todo va a depender del criterio y del contexto que nosotros le demos a la selección de las ideas. Por ejemplo, nosotros podríamos ahora establecer y decir, ¿saben qué? Como presupuesto nosotros tenemos 5 millones para hacer esto. ¿Cuáles de estas ideas son factibles de realizar con 5 millones? Y dejamos fuera aquellas que no son factibles de realizar. Tenemos un plazo de 1 año para hacer esto. ¿Cuáles de estas ideas son efectivamente abordables en 1 año? O cuáles de estas ideas, ¿cierto?, no requieren una gran inversión. Y así podemos ir estableciendo los criterios que nos lleven a seleccionar las mejores ideas en nuestro contexto específico, tanto nuestro, ¿cierto?, como emprendimiento, como negocio, o el contexto también del usuario. Súper pertinente la pregunta de Ingrid, porque efectivamente tengo que entender y saber en qué contexto voy a generar esto. Y la matriz 2x2 mete 2 variables de selección y las combina. Ándate un poquito más a la izquierda, Guillermo, para que veamos cómo lo que podemos establecer acá. Si ustedes se fijan, acá les generamos, ¿cierto? Esta es una plantilla que lo que nos lleva a tener aquí es una plantilla donde tenemos una X y una Y, y son 2 variables, ¿cierto? Acá nosotros les pusimos ejemplo al lado izquierdo, donde dice X, Y, de variables que podríamos considerar en las X y variables que podríamos considerar en las Y. Por ejemplo, podríamos establecer criterios como es una idea muy cool, muy atractiva, muy vendible, o es una idea normal, más bien del tipo que se le ocurra a cualquier persona. Tenemos otro criterio que podría ser, ¿es factible de implementar o es imposible de implementar? ¿Es difícil de implementar o es sencilla? ¿Implica un costo gigantesco o la verdad es que incluso puede ser que nos haga ahorrar dinero? ¿Hay un beneficio latente, hay patentes, ¿cierto?, para el usuario? ¿O la verdad es que el usuario ni siquiera necesita esto? ¿Hay un impacto positivo, un impacto negativo? ¿Genera valor o no lo genera? ¿Es una innovación llena, es una innovación que surge desde cero o esto la verdad ya existe?
Todos esos criterios nosotros podríamos ponerlo en el eje de las X o en el eje de las Y. Y aquí les pusimos un ejemplo. En este caso, nuestra variable en las X va a ser cuánto esfuerzo requiere del equipo y requiere para ser implementada la idea. ¿Requiere mucho esfuerzo o poco esfuerzo? Y vamos a tener también, ¿cierto?, la variable de las Y, que tenemos cuánto valor genera para el usuario. ¿Genera poco valor o mucho valor? En el sentido de valor agregado, de satisfacción, de gusto, en el fondo de algo positivo. Y las ideas que yo ubique, ¿cierto?, en el cuadrante inferior izquierdo, que son aquellas que me van a requerir mucho esfuerzo y que la verdad el cliente las aprecia o va a encontrar que su valor es bajo, son aquellas ideas que yo sencillamente voy a rechazar. O sea, no vale la pena dedicarle mucho esfuerzo a algo que no va a tener un valor agregado importante para mi usuario, mi cliente. Si la idea me genera poco esfuerzo, pero a la vez poco valor, yo no la desecho, sino que la estaciono, literalmente, la meto en un estacionamiento de ideas, o sea, está ahí latente, no la desecho para nada. Nosotros al principio de los talleres siempre decíamos, o sea, acá todo tiene que quedar en alguna parte documentado, porque si yo llego a mi prototipo, pero me doy cuenta que no funciona por alguna razón, puedo volver atrás en el proceso. Quizás falló algo en la definición del problema, quizás la idea tanto que dejamos en el estacionamiento de idea, hoy en día, quizás en ese minuto no era viable, pero ¿sabéis qué? Ahora ya no estamos en contexto de pandemia y esta idea es absolutamente realizable y la podemos volver a trabajar. Y por ejemplo, en este caso, si la idea, ¿cierto?, requiere poco esfuerzo, pero genera un valor altísimo para el cliente, son una idea hit que yo tengo que efectivamente desarrollar y ojalá implementar. Y con esa definición, lo que quede en ese cuadrante que está en verde, ¿cierto?, es lo que yo voy a intentar, voy a buscar prototipar. Es lo que voy a desarrollar en un prototipo. Y aquí, ojo, porque los prototipos, y lo vamos a ver en la próxima sesión, no son solo de productos. Los servicios también se prototipan, ¿ya? También son prototipables y es muy pertinente que se prototipen, ¿ya? No sé si hay dudas hasta aquí con esta matriz de 2x2. Recuerden que el mural, esta plantilla mural completa, va a quedar disponible para ustedes. La pueden revisitar, pueden volver pueden copiarla y pegarla, pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿ya? Y aquí vienen, ¿cierto?, estos ejemplos de X y Y que en el fondo van a ser elegibles, los van a seleccionar ustedes de acuerdo a sus propios criterios que estén evaluando como emprendimiento, como negocio, ¿cierto? O lo que sea que estén trabajando. Pueden estar trabajando un nuevo proceso, una nueva campaña de marketing, un nuevo empaquetado del producto, una nueva manera de entregar, un nuevo delivery, etc. ¿Ya? Es absolutamente abordable desde variados puntos de vista. No hay consultas, coméntenos. No veo por ahora. No se ven. Ya estamos en la hora, nos quedaron 5 minutos, ¿cierto? Si puedes bajar, Guillermo, para que les mostremos nuestros deseos y darles principalmente las gracias por participar, porque se dieron el tiempo, ¿cierto? Sabemos que el tiempo es escaso en estos días. Les damos las gracias por participar. Las y los invitamos a participar en el próximo taller de prototipado para quienes quieran postular, ¿cierto?, a fondos Corfo, ¿cierto?, o Cercotec, sobre innovación. Efectivamente nosotros vamos a necesitar en algún minuto prototipar, ¿ya? Es una etapa que no es salvable, por lo tanto es importante saber en qué consiste y cómo puedo hacerlo de manera sencilla, fácil, ¿cierto?, y económica. Y como siempre, Guillermo, baja un poquito para que les mostremos nuestros datos. Este taller es el día martes de la próxima semana. Sí, es el martes de la próxima semana a las 3:30 en el mismo horario. Y ahí tienen nuestros datos de contacto, porque cualquier cosa, si tienen dudas, quieren seguir ahondando,
etcétera, ¿ya? Y agradecer el comentario, ¿cierto?, por el idioma, que nosotros sabemos que es complejo, pero la lata es que todas estas plantillas en buena resolución están en inglés, pero siempre, como les comentábamos, les tratamos de hacer la traducción cuando estamos en el taller in situ, y de todas formas, si llegan a encontrar alguna de las plantillas que hemos utilizado en los talleres que esté en inglés y que no sea fácil entender o que no lo puedan traducir, nos pueden comentar y nosotros hacemos el ejercicio sin problema en los talleres, en los murales que han quedado abiertos con esas plantillas. Con eso terminamos nosotros, Catherine. Súper, muchas gracias. Gracias igual por la participación. Vieron hartos comentarios ahí en los post-it. Surgieron hartas ideas, así que eso es lo bueno, esta es la idea de estos talleres. Invitarlos, como decía, a los chiquillos igual a participar del próximo capítulo, que es el próximo martes 16 a las 3:30 de la tarde. Así que eso, dejarles las invitaciones hechas, y también a nuestros otros talleres. Mañana tenemos taller de neuromarketing y hay uno de declaraciones juradas por el Servicio de Impuestos Internos. Así que muchísimas gracias por participar y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Y quedó grabado el taller, así que va a estar en YouTube. Chao, que estén muy bien todos. Gracias. Gracias a todas, todos. Que estén bien. Nos vemos.